Para empezar a hablar del porfiriato, es importante saber que la Constitución de 1857 representó para la formación de México en el siglo XIX las bases políticas del régimen liberal y del Estado. Los liberales en la época del porfiriato estaban interesados en la inversión extranjera, ya que el país se encontraba en un cambio continuo, entonces buscaban una estabilidad. Así sería bien visto por los capitales extranjeros y ellos intervenirían en la minería y en la agricultura, y así el país crecería económicamente. Los diputados y representantes del pueblo no eran elegidos por medio del voto. A veces ni los pobladores ni sabían quién los representaba. El sistema de votación era muy parecido al de Estados Unidos, era por medio de representantes. Así evitarían que se hicieran cualquier tipo de liderazgo nocivo ajeno al poder central. Porfirio Díaz tenía que aprobar a los representantes, a los diputados, para que pudieran ejercer su profesión. En el gobierno de Manuel González tuvo varios logros. Uno de ellos fue que tuvo pagos puntuales a burócratas y militares, primer superávit económico en la historia del país de 1 millón de pesos en 1881, más de 30,000 kilómetros en líneas telegráficas. El ferrocarril desarrolló a gran escala total de 5,731 kilómetros, inauguró la primera vía ferroviaria en México y Estados Unidos. En el gobierno de Porfirio Díaz hubo una pretensión de fraccionar el territorio de los indígenas yaquis. Esto creó diversos conflictos, y estos, guiados por su cacique regional José María Leiva, creían que Dios no dio el río para todos, sino un pedazo para cada uno. Entonces ellos consideraban que la tierra era para todos y no tenía que ser dividida, lo cual causó muchos conflictos dentro de su gobierno. El objetivo político de la boda de Porfirio Díaz y Carmelita eran esencialmente 3 puntos. Uno, aliarse con el enemigo político número que tenía, que era don Manuel Romero Rubio. Otra, acercarse a las familias pudientes y aristocráticas de la Ciudad de México. Y la tercera, que su nueva esposa le ayudara a desenvolverse entre los nuevos círculos aristócratas y a tener buenos modales. El bandolerismo en la época del porfiriato se extendió ya que tenía un gran control sobre algunas poblaciones, y dado que el gobierno no tenía el control de la población y del país, es por eso que se extendió tan rápido. En la época del porfiriato hubo bandidos como Heraclio Sauceta, que no solo implicaban un bandolero común y corriente, ya que él tenía el control del sureste mexicano y violentaba la sociedad, pero también la sociedad influía ya que tenía una visión muy romántica de estos bandidos. La lucha de los indígenas yanquis en contra del gobierno de Porfirio Díaz fue simbólicamente muy importante, ya que fue una forma de oposición a la economía capitalista moderna. Más bien estaban en contra de esta economía que se hiciera a expensas de la suya, con ganancias para una empresa en especial, la American Richardson Company. La imagen de Porfirio Díaz en el extranjero era legítima y buena por el sistema capitalista, que pretendía implementar, así como unirse a la ideología positivista, sobre todo en Estados Unidos. Esto se vio reflejado en la economía del país y las relaciones con otros países. En el gobierno de Porfirio Díaz, la entrada de la energía eléctrica implicó un cambio de vida totalmente, ya que las poblaciones empezaron a comunicar entre ellas, empezaron tecnologías como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el cinematógrafo, incluso la forma de vida y las condiciones fueron radicalmente favorables para la población, pero también implicó un fuerte esfuerzo y inversión económica. La llegada del cinematógrafo a la era porfiriana representó un gran cambio en la percepción visual de la realidad y en algunos causó incomodidad. Pero en cierto punto las películas que más sobresalieron fueron las eróticas. A la llegada de las imágenes a color de Edison se causó mayor interés de la población, más que con el cinematógrafo de los Lumière. La opinión del creador acerca del cinematógrafo fue que lamentó las imágenes que representaba la Ciudad de México, puesto que daban una imagen inadecuada del pueblo mexicano. Por un lado, los liberales veían a los grupos indígenas mexicanos como un hecho en que se anulaba el estatus legal inferior de los indios, pero también dentro de su ideología de progreso, los indígenas representaban sobre todo un obstáculo para el desarrollo del país en el modelo europeo y después norteamericano.
El Porfiriato es una etapa de 1876 a 1910, con un breve interludio de Manuel González de 1880 a 1884. Es una etapa de modernización económica, así o parcialmente, provocando serios conflictos sociales. Es decir, el Porfiriato es más que una dictadura sometida de la leyenda, una etapa histórica. Entre la Iglesia y el Estado mexicano, la conciliación implica que no se cambien las leyes de reforma, pero se aplica con criterio respetuoso de la jerarquía eclesiástica y ésta se compromete a mantener a su vez una postura respetuosa de las instituciones políticas y la investidura presidencial. Las vistas y las actualidades como dos tipos de películas en la época del Porfiriato implicaron una visión de cómo se vivía en la sociedad mexicana. Eran tipo a las películas de los Lumière, como La llegada del tren y todo, siguiendo esa misma línea. Porfirio Díaz incluso se convirtió como la primera estrella de cine que salió en una película. El bandolerismo tenía un gran control sobre algunas poblaciones, y dado que el gobierno no tenía el total control del país, se extendió rápidamente.